Ser mexicana en Italia es una maravilla. Yo creo. La ciudad, corazón palpitante y símbolo del arte renacentística, romántica y con un encanto inimitable, es sin lugar a dudas uno de los lugares más bellos para vivir. Florencia resulta ser un lugar por demás atractivo para todos aquellos que están considerando mudarse a Italia. Hola, soy Laura, tengo 4 años en Italia, soy mexicana. Hay muchas razones por las que la gente decide vivir en Florencia. En primer lugar, los amantes del arte encontrarán en esta ciudad un auténtico museo al aire libre. Ser mexicana en Italia es una maravilla. Yo creo que es de las fortunas mejores porque te tratan maravillosamente. Creo que somos los más afortunados de presentarnos aquí a los italianos, visto que ellos aprecian mucho Latinoamérica en general, pero México lo aprecian demasiado, entonces son muy calurosos, son muy gentiles y yo creo que sería una de las mejores opciones para venir a visitar. Aquellos que quieran trabajar en el campo del arte y el turismo encontrarán a Florencia el lugar idóneo. La ciudad, con apenas 400.000 habitantes, logra reunir cada año millones de turistas de todo el mundo. Una de las primeras cosas a considerar y tener en cuenta es el costo de vida. Florencia es una ciudad bastante cara, tanto en términos de alquiler como en la compra de un inmueble o en bienes de consumo. Todo esto consecuencia de que se trata de una ciudad muy querida, por lo que cada vez más personas la eligen como ciudad de residencia. Lo que más me gustó de Italia es que es una ciudad segura. Es una ciudad en donde se puede caminar bien, seguro, sin temor a nada. Muchos jóvenes eligen Florencia como destino de estudios, para asistir a la universidad o simplemente para completar la formación con un máster o un curso de especialización. La capital toscana se presenta muy bien a la vida del estudiante, ya que los centros educativos coinciden con los lugares donde se desarrolla la vida nocturna y social. Y lo más fácil que puedes hacer es hacer amigos. Florencia es una ciudad muy amigable. Todos, por el hecho de ser mexicano o de otro país, te ayudan a lo que necesites. Entonces, hacer amigos es muy fácil en Florencia. Una persona soltera con un salario medio de 1.300 euros mensuales podría tener muchas dificultades para vivir dignamente si elige vivir sola. De igual manera, la ciudad no llega a los costos de Milán. A pesar de ello, es un destino que no está al alcance de todos.
¿Cuánto puede costar alquilar en Florencia? Para una simple habitación individual se debe considerar un costo no inferior a 400 euros mensuales. Un departamento, por supuesto, tiene costos mucho más caros. Siendo muy optimista, comienza a contemplar un precio a partir de 600 euros por un simple estudio y 1.400 por un departamento de 3 habitaciones. La economía florentina está estrechamente ligada al turismo y al patrimonio cultural, por lo que la mayoría de las vacantes se encuentran en estos sectores. Sin embargo, los médicos, el personal sanitario, el sector farmacéutico y el área de la moda también son ámbitos en los que se puede encontrar un empleo con relativa facilidad. Una solución bastante lógica para poder tantear el terreno laboral es intentar buscar un trabajo de temporada en la ciudad, siempre con la mirada atenta en el costo de vida. Ven a Florencia porque en Florencia te enamoras de su comida, de las personas, de la cultura, del arte, de todo. Si te gustó el video, que espero que así sea, déjame abajo tu comentario si tienes intenciones de mudarte a Florencia o simplemente conocerla algún día. Recuerda regalarme un like, suscribirte y, muy importante, compartir este contenido con gente que tenga iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas. Porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este otro contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. ¡Chao!